Hola, hoy nos sumergimos en unas reflexiones muy interesantes sobre la oración. Vamos a partir de una charla que dio el padre Henry Caffarel, allá por 1979, en París. Y la gran pregunta que nos guiará es, eh, cuando intentamos orar, conectar con algo más grande, ¿qué es lo que de verdad importa? Pues sí, porque, bueno, seamos sinceros, a mucha gente le cuesta, ¿no? Se frustra, se desanima. Claro, y uno se pregunta si se trata de, digamos, estar súper concentrado todo el tiempo, O de tener pensamientos increíblemente profundos. o quizás de sentir emociones muy fuertes, ¿verdad? Exacto. Pero el material que revisamos hoy, basado en Caffarel, apunta a algo distinto, a algo que él ilustra con la imagen de un piloto automático. Suena intrigante, ¿eh? Totalmente. Vamos a explorar esas dificultades comunes, a desentrañar ese concepto central del querer voluntario, ese je veux que menciona Caffarel. También repasaremos algunos consejos prácticos, incluso sobre cómo sentarnos, fíjate, y veremos por qué la oración de Cristo es el modelo definitivo. La meta es entender la oración en su esencia, quizás quitándole un poco de esa presión que a veces sentimos. Me parece genial. Pues empecemos por ahí entonces. ¿Cuáles son esos caminos equivocados? Esos que la gente toma al orar y que según estas reflexiones, a menudo terminan en frustración. Bueno, Caffarel identifica como 3 perfiles o enfoques que suelen llevar a un callejón sin salida. El primero es el de la persona que piensa que lo crucial es mantener una atención impecable, fija en Dios sin distracciones. Claro, pero se desaniman enseguida porque, bueno, ¿quién puede evitar que la mente divague? Es casi imposible. Y ahí está el primer malentendido, justamente. Creer que el valor de la oración reside exclusivamente en la calidad de nuestra atención. Si bien es bueno ejercitar la atención, Caffarel insiste en que no es el fundamento. Una oración puede ser muy valiosa incluso si nuestra mente se dispersa. Medirla solo por el nivel de concentración, pues es un error. Tiene todo el sentido. Luego, describe a quienes buscan tener pensamientos brillantes, ideas luminosas sobre Dios mientras oran. Si no les llegan esas inspiraciones intelectuales, sienten que la oración fue inútil, como vacía. Ajá, pero es que la oración no es principalmente un ejercicio intelectual. O sea, se puede tener un encuentro profundo con Dios sin necesidad de generar pensamientos teológicos complejos o particularmente originales en ese momento. El valor está en otro sitio, aunque obviamente reflexionar sobre la fe y conocer más a Dios es importante en otros espacios de la vida cristiana. De acuerdo. Y el tercer grupo que menciona son los buscadores de sensaciones, aquellos que persiguen sentir cosas intensas, fervor, una alegría desbordante, una paz palpable, esa sensación casi física de la presencia divina. Sí, y a menudo su oración se convierte en un intento de revivir emociones pasadas, como una búsqueda constante de ese high espiritual, digamos. Exacto. Y aquí Caffarel es bastante directo, ¿eh? Advierte que buscar la emoción por la emoción misma puede falsear la oración. De hecho, cita a un místico musulmán que plantea una pregunta muy aguda. ¿Qué diferencia hay entre quien va al festín por el festín y quien va por el bien amado? Es fuerte. Uf, sí que lo es. Las emociones, el fervor, son bienvenidos cuando llegan, claro. Son como un regalo, pero no son el objetivo ni la sustancia de la oración. Son acompañamiento. Vale, entonces, si no se trata principalmente de la atención perfecta, ni de los pensamientos brillantes, ni de las emociones intensas, ¿qué nos queda? O sea, ¿cuál es el núcleo? Y aquí es donde Caffarel introduce su idea clave, verdad. Exacto. Él afirma con mucha fuerza. Lo esencial es el quiero, el je veux en francés. No se trata primordialmente de lo que sentimos, la afectividad, ni de lo que pensamos, el intelecto, Sino de la voluntad. sino de la orientación fundamental de nuestra voluntad, de nuestro corazón, hacia Dios. Es un acto de decidir. El quiero. Suena simple, quizá demasiado simple a primera vista. ¿Cómo explica él que algo tan aparentemente básico sea tan crucial? Utiliza una analogía fantástica, basada en una experiencia personal. Cuenta que una vez, volando bastante cansado, visitó la cabina del avión. Y bueno,
Los pilotos le mostraron cómo, después de despegar y establecer la ruta, activaban el piloto automático. ¿Ah? Ese sistema mantenía el avión en curso hacia el destino, que en su historia era Orly, corrigiendo automáticamente cualquier desviación causada por el viento o las turbulencias. Qué buena imagen. Muy clara. Y la oración funciona igual. Según Caffarel, sí. Al comenzar a orar, hacemos un acto consciente de voluntad. Ajustamos nuestro piloto automático interior, por así decirlo. Decimos, de alguna manera, Señor, quiero estar aquí para ti, o quiero que este tiempo sea según tu voluntad. Mi corazón se orienta hacia ti. Entiendo. Esa decisión inicial, ese quiero, es lo que da dirección y valor a la oración. Incluso si luego nos distraemos, nos sentimos secos o hasta nos entra sueño. Entiendo. Entonces, al terminar de orar, la pregunta importante no sería, estuve muy distraído, sino más bien, Exactamente. ¿orienté correctamente mi quiero al principio? O sea, ¿puse bien el piloto automático en dirección a Dios? Claro, esa intención fundamental es la que sostiene todo el encuentro, más allá de las fluctuaciones de nuestra mente o nuestras emociones. Es la base. Y me gusta mucho cómo Caffarel conecta esto con la idea del amor y el compromiso. Fíjate que lo compara con la entrega en el matrimonio. Ese te elijo a ti y renuncio a otras opciones. Ese quiero en la oración tiene esa misma seriedad. Compromete a toda la persona, no solo una parte. Totalmente. Incluso va más allá. Reconoce que a veces ese quiero puede sentirse débil, casi inexistente. Uno a veces no tiene ganas, ¿no? Sí, pasa mucho. Para esos momentos sugiere una fórmula llena de humildad, pero muy potente. Quisiera querer. Je voudrais bien vouloir. Quisiera querer. Es una forma de decirle a Dios, mira, mi deseo es débil, pero incluso deseo desear estar contigo. Es reconocer nuestra pobreza, pero mantener la orientación. Y en el fondo, ese quiero lo que tú quieres es la manifestación más pura del amor, de esa unión con Dios que buscamos, aunque no la sintamos de manera sensible en el momento. Es una perspectiva que quita bastante peso, la verdad. Libera mucho. Ahora, si ese quiero es la clave, ¿cómo sugiere Caffarel que lo pongamos en práctica? ¿Da algunos consejos concretos? Sí, ofrece varios. Podemos destacar algunos que parecen especialmente útiles, ¿te parece? Claro. Una fundamental es establecer desde el principio la relación yo-tú con Cristo, es decir, no dirigirnos a una idea abstracta de Dios, sino hablarle a alguien que sabemos presente. Como hablarle a una persona real. Exacto. Empezar diciendo algo como, Señor Jesús, sé que estás aquí, que me esperas, que me escuchas, algo así. Eso cambia mucho la dinámica, ¿no? Lo hace personal de inmediato. Se siente distinto. Totalmente. Actualiza esa relación que, para el creyente, ya existe desde el bautismo, pero la trae al aquí y ahora de la oración. La hace real, no solo teórica. Otro consejo que me pareció muy interesante es intentar adoptar el punto de vista de Cristo. Es decir, preguntarle, Señor, ¿qué esperas tú de mí en este rato? ¿Qué quieres tú de este encuentro? Suena un poco atrevido, quizás. Bueno, es una invitación a salir de nuestro propio egocentrismo en la oración, ¿no? No se trata de esperar revelaciones espectaculares ni nada de eso, sino de cultivar una actitud de escucha y consideración hacia el otro en ese diálogo. Caffarel lo compara de forma muy cercana, con un esposo que piensa en qué le gustaría a su esposa para la velada que van a compartir. Ah, qué buena comparación. Fomenta la intimidad y la atención al otro, ir más allá del propio monólogo. Habló también de la lectura al inicio de la oración, preferiblemente la palabra de Dios, la Biblia. Dice que ayuda a centrarse y a fortalecer ese quiero. Pero hace una advertencia importante. ¿Cuál era? Sí, advierte del riesgo de que el pensar sobre lo leído nos atrape tanto que opaque el querer. O sea, que la reflexión intelectual sobre el texto se coma el tiempo o la intención del encuentro mismo. Que nos quedemos en la cabeza, digamos. Exacto. La lectura es un medio, un excelente punto de partida para encender el deseo de Dios, pero no debe convertirse en el fin en sí mismo durante el tiempo de oración. Por eso recomienda tener quizá una lista de pasajes cortos ya seleccionados, para no perder tiempo buscando y para que la lectura sirva de trampolín al encuentro. Muy práctico. Y luego está el silencio. A veces nos incomoda tanto el silencio, ¿verdad? Sí. Pero él insiste en no temerlo. Cita una frase preciosa que a mí me impactó mucho.
No nos conocemos aún. Todavía no nos hemos atrevido a callar juntos. ¡Qué profundidad! Es increíble, ¿no? A veces, el silencio en la oración no es vacío, sino presencia ofrecida. Es simplemente estar ahí para Dios, sosteniendo ese quiero en el corazón. Es aprender a escuchar más que hablar, a recibir más que a pedir constantemente. Cambiar el chip. Parece que todo influye, hasta la postura. Me sorprendió que dedicara tiempo a hablar de cómo sentarnos. Uno pensaría que eso es secundario, pero él le da importancia. Sí, aunque aclara que no se trata de volverse rígidos o perfeccionistas con esto, ¿eh? El punto es reconocer que somos una unidad cuerpo-alma Claro. y que la disposición física influye en la disposición interior. Busca 3 cosas con la postura: estabilidad, relajación, él usa la palabra distensión, y vigilia. Estabilidad, distensión y vigilia. ¿Por qué esas 3? Porque un cuerpo inestable, que se mueve mucho, que está incómodo, o un cuerpo tenso, con los hombros encogidos, la espalda agarrotada, pues dificulta la calma mental. Lógico. Y un cuerpo demasiado relajado, como al estar acostado, aunque estés estable, puede llevar fácilmente a la somnolencia. Dificulta la vigilia necesaria para la oración. Entonces, busca un equilibrio. Un cuerpo estable, relajado pero despierto. Alerta pero tranquilo. Y describe una postura sentada ideal, ¿cierto? ¿Cómo era? Correcto. Espalda recta pero sin tensión, como si un hilo tirara suavemente de la coronilla hacia arriba. La cabeza alineada, los pies bien apoyados en el suelo. Si la silla es alta, quizá usar un cojín o un reposapiés para que las rodillas queden más o menos a la altura de las caderas. Ajá. Todo cerca del cuerpo, hombros bajos y relajados. Muestra la diferencia con una postura toda encorvada, que cierra el pecho. Es una postura que favorece la atención tranquila. Y menciona también otras opciones, por si esa no funciona para alguien. Sí, como sentarse sobre los talones, al estilo oriental, aunque advierte que puede cortar la circulación si no estás acostumbrada. Y habla muy bien de usar un pequeño banco de oración, que están diseñados específicamente para facilitar una postura estable y cómoda. Incluso da detalles sobre la inclinación del asiento y las medidas. Mira tú. La idea general es encontrar una postura que nos ayude a estar presentes, física y mentalmente. Que el cuerpo acompañe esa intención del corazón. Todo esto es muy práctico, muy aterrizado. Pero Cafarel no se queda ahí. Insiste en que para aprender a orar de verdad tenemos que mirar al Maestro. Exacto. Nos remite constantemente a los evangelios para ver a Jesús orando. Es fundamental recordar cómo se retiraba a lugares solitarios, cómo pasaba noches enteras en oración en la montaña, cómo madrugaba para buscar esos momentos de intimidad con el Padre. Él necesitaba esos momentos. Y su oración contenía todo, ¿verdad? No era solo pedir cosas. No, para nada. En ella vemos todos los elementos. Adoración profunda, santificado sea tu nombre. Acción de gracias constante, te doy gracias, Padre. Súplica confiada por sí mismo, por sus discípulos, por toda la humanidad. Perdónalos, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Claro. Vemos alabanza, intercesión, y todo culmina en la ofrenda suprema de sí mismo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el acto de oración y entrega total. Pero Cafarel va incluso más allá, si no recuerdo mal. Conecta la oración humana de Jesús con algo todavía más profundo, ¿no es así? Así es. Aquí toca un misterio grande, el de la vida íntima de Dios, la Trinidad. Es una parte muy bella de la charla. Describe la oración de Jesús como la expresión humana de una realidad eterna. El Hijo que eternamente recibe todo del Padre, como un río que recibe el agua de su fuente, en una actitud de total acogida y humildad. Una recepción total. Y a su vez, el Hijo se entrega completamente de vuelta al Padre en un impulso de amor y gratitud, como si ese río refluyera hacia su fuente, en un ciclo de amor. ¡Wow! Y de ese intercambio de amor Surge el Espíritu Santo, que es el amor personificado entre el Padre y el Hijo. El vínculo, la comunión. Entonces, cuando Jesús en la tierra decía, Padre, te doy gracias, o hágase tu voluntad, estaba haciendo visible y audible, aquí, en nuestra historia,
ese diálogo eterno de amor que es la esencia misma de Dios. O sea, su oración humana era como una ventana a la vida divina. Exactamente. Le da una dimensión increíble a cada palabra de oración de Jesús en los Evangelios. Es una perspectiva que, bueno, cambia la forma de ver la oración por completo. Y para que todo esto no quede en teoría, las fuentes que manejamos incluyen un testimonio muy concreto, ¿verdad? El de Robert Gorey. Sí, un ingeniero jubilado que en el momento de esa charla llevaba 50 años casado y 50 años de oración diaria. Impresionante. Una vida entera. Un testimonio de una vida marcada por esta práctica. Su historia es un ejemplo vivo de perseverancia y de cómo la oración, entendida así, transforma. Cuenta que pasó de orar quizás por obligación al principio, como muchos, a descubrir una fuente de paz y de sentido profundo. Y reconoció algo clave, que la oración es, al final, un don que se recibe, no es algo que uno fabrica. Exacto. Relata que ya jubilado dedicaba 1 hora al día y admita que había días fáciles, fluidos, y otros de mucha sequedad, de sentir que no pasaba nada, días duros. Lo normal, supongo. ¿Sí? En esos días difíciles, a veces simplemente recurría a la llamada oración del corazón. ¿Qué es exactamente esa oración? ¿Puedes explicarla un poco? Es una práctica antigua, muy sencilla en su forma. Consiste en repetir una frase corta, generalmente centrada en el nombre de Jesús. La más conocida es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Se repite suavemente, a veces acompañada con la respiración. Ajá. Es como una forma de mantener el corazón orientado a Dios, como un ancla, incluso cuando la mente o los sentimientos no acompañan. Es una oración muy de presencia, de perseverancia. Entiendo. Y para esos momentos de sequedad, Gorey menciona una cita maravillosa de San Francisco de Sales, que citó Cafarel. Preciosa. Vale la pena recordarla. San Francisco de Sales le decía a alguien que se quejaba de no sentir nada en la oración: ¿qué quieres hacer si no lo que haces? Es decir, presentar tu miseria a Dios. Permanece ahí como una estatua. Como una estatua. Se ponen estatuas en los palacios únicamente para agradar a los ojos de los príncipes. Conténtate con ser eso en presencia de Dios. Él dará vida a la estatua cuando le plazca. ¡Qué imagen tan potente! Y consoladora a la vez, la de la estatua. Es un llamado a la confianza radical. Exactamente. A valorar la simple presencia, el simple acto de estar ahí, ofrecido, aunque no sientas nada. Confiar en que Dios ve ese acto. Y Gorey concluye su testimonio diciendo justamente eso, que acepta su oración tal como le viene cada día, con sus altibajos, confiando en que estar ahí con su quiero firme, aunque no lo sienta, es valioso a los ojos de Dios y alimenta su relación con Él. Entonces, si tuviéramos que resumir a gran idea, el núcleo de lo que nos dejan estas reflexiones de Cafarel, ¿cuál sería? Parece que el mensaje más sorprendente es este. Que el valor de tu oración no se mide por tu capacidad de concentración, ni por la brillantez de tus pensamientos, ni por la intensidad de tus emociones. Eso es secundario. Sino por... Se mide por ese simple pero fundamental sí inicial de tu voluntad. Tu decisión de presentarte ante Dios, de orientar tu corazón hacia Él. Ese quiero del que hablábamos. El piloto automático bien ajustado. Exacto. Ese es el cambio de perspectiva radical que ofrece Cafarel. Es liberador, de verdad, porque quita esa presión de tener que rendir o sentir algo extraordinario cada vez que uno intenta orar. Correcto. La oración se presenta más como una práctica de fidelidad, de constancia en la intención, como muestra la vida de Gorey. A veces será fácil, otras será una lucha. A veces sentiremos consuelo, otras sequedad. Pero lo primordial es la perseverancia en ese quiero, en mantener la cita, en estar ahí. Una perspectiva que, sin duda, puede ayudar a muchos que se sienten frustrados o que incluso abandonan la oración por sentirla inútil. Totalmente. Y quizás, para cerrar, una reflexión que podríamos llevarnos cada uno. A ver. Si entendemos que el fundamento es este acto de voluntad, este quiero ofrecido, incluso cuando todo parece árido o la mente no para, ¿cómo podría eso cambiar nuestra manera de ver esos momentos de aparente fracaso o vacío? Ya no verlos como un fracaso. Buena pregunta. Y tal vez no solo en la oración formal.
¿podría esa misma perseverancia en la intención, más allá del sentimiento inmediato, ser también una clave en otros ámbitos de la vida? En esos momentos donde buscamos conexión profunda, o mantener el enfoque, o seguir adelante con un compromiso importante aunque no sintamos las ganas o el éxito inmediato. Queda para pensar, ¿no?